La idea es resolver las dudas que tengan, ejercicios que tengan. Si tienen modelos de exámenes también. ¿Alguna pregunta, no? ¿Algún modelo, algún tema que quieran repasar o en qué tema hayan entrado? No sé quiénes tienen examen esta semana. Creo que el grupo de Rosales, el SC. A ver, si nadie tiene preguntas ni nada, vamos a ir haciendo algunos ejercicios de las tareas que tienen, de los prácticos que tienen que presentar. Entiendo que la mayoría ya los ha hecho, pero vamos a hacer algunos, ¿no? Y bueno, son ejercicios sencillos ya que están en el práctico, que no es que ellos les asegure que entra al examen, pero habiendo hecho, ya hemos hecho algunos modelos de exámenes y habiendo visto los ejercicios, no parece que entren cosas muy complicadas a sus exámenes. Así que vamos a hacer un ejercicio que es sencillo, ¿no? Bastante sencillo, que bien podría entrar. También creo que no hemos hecho mucho acerca de potencial eléctrico, así que hacer alguno de ellos va a venir bien. Este en especial es de la pregunta 40, ¿ok? Creo que es el práctico del ingeniero Eulogio, si no me equivoco. Ese famoso práctico de 50 preguntas que tiene que sacar 10. Bueno, ¿qué dice ese ejercicio? Aquí está. Voy a copiar y pegar. ¿Okay? 40. Porque son sencillos, son ejercicios que podrían entrar al examen y que deberían ser capaces de hacer, ¿no? En el poco tiempo que puede que les den el examen. Bueno, un electrón se introduce en un campo eléctrico uniforme perpendicularmente a sus líneas de campo con una velocidad inicial de 2 por 10 a la 5 metros sobre segundo. Si la intensidad del campo eléctrico es 10 a la 6 nanocoulombios, determinar la aceleración que sufre el electrón al introducirse en el campo eléctrico. Bueno, ¿qué me está diciendo? Voy a definir un eje de coordenadas para explicar qué es esto, ¿ok? Coordenadas en X, coordenadas, creo que no es necesario que sean 3 dimensiones. Porque ustedes no ven, ¿no? Bueno, un electrón se introduce en un campo eléctrico uniforme, que es muy importante esto que sea uniforme, porque ya me dice que el valor del campo en todos los puntos del espacio es el mismo, perpendicularmente a sus líneas de campo con una velocidad de 2 por 10 a la 5. Se introduce de manera perpendicular al campo. ¿Qué significa? Digamos, ¿no? Porque yo tengo la libertad de armarme mi eje de coordenadas cuando a mí me dé la gana. Lo único importante es que la velocidad en este caso, ¿no? Con la que ingresa el electrón es perpendicular a las líneas del campo. ¿Okay? A las líneas de campo. ¿Qué significa eso? Yo podría definir, digamos, que el campo está lleno en dirección Y hacia arriba. ¿Okay? Digamos. Bueno, ya les había dicho que significaría que hay muchas líneas hacia arriba. Yo prefiero simplificarlo dibujando una sola línea hacia arriba y colocando hacia esta la dirección del campo, ¿no? Para no estar llenando el cuadro de líneas. Si el electrón entra de manera perpendicular a la línea del campo, ¿qué significa perpendicular? Si esta es la línea de campo, el electrón entraría de esta manera, ¿no? Perpendicularmente, formando 90 grados con el campo. Eso es ser perpendicular.
ser paralelo sería tener la misma dirección, ¿no? Que el campo, por ejemplo. Entonces yo tengo dos opciones. Perdón si no estoy compartiendo la pantalla, ¿no? Gracias por hacerme acuerdo. Ok. ¿Qué estaba diciendo, no? De nuevo. Yo dibujo un eje de coordenadas X y Y para ayudarme a guiarme en el espacio. Y yo digo, no me lo dice el ejercicio, el ejercicio solamente me dice que el electrón entra de manera perpendicular al campo. Si a mí me da la gana, porque puedo hacerlo, dibujar el campo en cualquier dirección, pero me conviene hacerlo en dirección Y hacia arriba. Podría haberlo hecho hacia abajo, ¿ok? O hacia la izquierda, hacia la derecha. Lo importante es que perpendicularmente a las líneas de campo yo dibujo cómo entra el electrón. El electrón entra con una velocidad, ¿no? De manera perpendicular. Perpendicular es que forma 90 grados con el otro lado, ¿no? En este caso la línea de campo del electrón. Y este sería aquí estaría, por ejemplo, el electrón, ¿no? Viajando con su velocidad del electrón. En ese sentido, eso significa perpendicular. Entonces, yo puedo decir entonces que ya sobre mi eje de coordenadas, por aquí está el electroncito, y lo voy a dejar acá arriba, ¿no? Para que se entienda también. Ahí está el campo. Me da la velocidad y me da la intensidad del campo. Me pregunta la aceleración que sufre el electrón al introducirse dentro del campo eléctrico. Digamos que ya les había dicho, ¿no? Que el campo está distribuido de manera uniforme por todo el espacio, porque igual puedo hacerlo desde este punto cero, digamos, aquí afuera no había campo, solo había un electrón que estaba viajando por aquí, todo feliz, llega hasta este punto, hay un campo desde este punto a la derecha, y entonces va a sufrir una aceleración debido a ese campo. La pregunta es qué tipo de aceleración, cuánto va a valer esa aceleración, ¿no? La aceleración que sufre el electrón al introducirse al campo. ¿Ok? Entonces, como el campo tiene dirección Y hacia arriba, que yo lo definí, a ver de nuevo, yo podría haber hecho que el campo fuera en esta dirección, pero entonces la velocidad sería hacia abajo. Yo podría haber hecho que el campo fuera en esta dirección y la velocidad seguiría siendo hacia abajo. En esta misma situación, haciendo el campo hacia arriba, yo podría haber dicho que el electrón entra por aquí, en esta dirección. Cualquiera me hubiese valido. Simplemente yo por comodidad prefiero trabajar, si el campo lo hago hacia arriba y el electrón entra de manera perpendicular, me conviene a mí hacerlo sobre el eje positivo. Entonces, bueno, ya trabajando sobre mi eje, yo tengo eje X y eje Y, ¿no? Para empezar, viendo el dibujo, ¿qué aceleración va a sufrir el electrón, ¿no? Porque este campo, ¿no? Dentro, recuerden que la formulita también tenemos que el campo es igual a fuerza sobre carga. O sea, el campo como tal está implícita una fuerza, ¿no? Una fuerza aquí dentro. Ahora, como va hacia arriba, tanto el campo como esa fuerza van a tener solamente componentes en Y. Es decir, en X no va a haber nada respecto a campo y esta fuerza. Y esta fuerza también, por la segunda ley de Newton, yo puedo decir que fuerza es igual a masa por aceleración, ¿no? La segunda ley de Newton. La aceleración es un vector también, pero bueno, podemos olvidarnos los vectores porque solamente vamos a usar módulos. ¿Y hacia dónde va a ir esa fuerza? También podríamos preguntarnos, ¿no? Estoy diciendo que tanto el campo como la fuerza solamente tienen componentes en Y. Entonces el electrón solamente va a tener aceleración en Y. ¿No? En X no va a sufrir ningún cambio. La aceleración va a ser en Y. De aquí yo puedo despejar entonces que la aceleración va a ser la fuerza sobre la masa. Sé la fuerza que tiene, todavía no, pero sí sé algo. Sé que estamos hablando de un electrón. ¿Ok? Para empezar, el electrón tiene como carga 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios, porque es una partícula elemental, o sea, sus propiedades son universales. Tiene una masa, también el electrón,
que igual es una constante, es 9,109 por 10 a la menos 31. Estos datos creo que igual se los voy a colocar en el formulario para que lo tengan, del electrón y del protón, que son los que se usan. Listo, ¿qué puedo hacer? Yo puedo con esta fórmula, como tengo el valor del campo y tengo la carga, porque la carga es la del electrón, me está diciendo que es un electrón, no me está diciendo una partícula. Si me dijera una partícula, seguramente me daría qué carga tiene la partícula. Como esa partícula ya me está indicando que es un electrón, yo puedo hacer esto, ¿no? Lo voy a hacer acá. Voy a despejar entonces esa fuerza, es igual a la carga por el campo. Esa fuerza entonces va a ser la carga, que es el electrón, la carga del electrón, que es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios, por el valor del campo, que es 10 a la 6 nanocoulombios, ¿no? ¿Cuánto me saldría? Por si acaso, si se olvidan o bueno, la carga del electrón está como constante en la calculadora, es esa la que hice, es la E minúscula, es la 23 ya, como dato. Pueden usar ese valor o pueden usar estos valores genéricos de acá. 1,6 exponente a la menos 19 por 10 elevado a la 6. Va a salir 1,6 por 10 a la menos 13. ¿Okay? Esto está en Newton solamente. Y reemplazo en la fórmula de aceleración. Esto va a ser 1,6 por 10 a la menos 13 newtons sobre esta m es de masa. ¿La masa de quién? Del electrón, que es una constante que aquí está, 9,109 por 10 a la menos 31 kilogramos. Esto se elimina porque recuerden que newton es kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Kilogramo con kilogramo se van a ir, me va a quedar una aceleración. Dividido 9,109 exponente a la menos 31. Esto sería entonces 1,756 por 10 a la 17 metros sobre segundo. Y esta sería la aceleración que sufre el electrón al introducirse dentro de este campo. ¿Ok? No es complicado, no es simplemente conocer las fórmulas y saber aplicarlas y tener claro, ¿no? No propiedades, no las características del electrón, que creo que se las voy a añadir junto con las del protón en el formulario. La carga del protón es la misma, ¿no? Solamente que esta carga es negativa. Esto sería menos y aquí sería menos, ¿no? Este menos lo único que significa que la aceleración entonces la va a sufrir hacia abajo. El electrón a medida que siga avanzando va a estar sufriendo una aceleración hacia abajo. ¿Okay? Es decir, realmente la partícula se va a ir moviendo de esta manera. Como el campo es uniforme, la fuerza va a ser uniforme, la aceleración que va a sufrir hacia abajo también va a ser uniforme en cada punto del espacio, ¿no? Hasta que venza la velocidad y haga que el electrón siga hacia abajo. ¿Ok? Nada complicado, ¿no? Si no es que no hay preguntas, es nomás tener esto que les digo, las fórmulas, saber aplicarlas. También fíjense que aplicamos física 1 como siempre. Lo que se aprende en física 1 sirve todavía. Y las constantes serían, ¿no? Si no hay preguntas y no hay propuestas de ejercicios, bueno, este ejercicio que vamos a hacer ahorita es un ejercicio del práctico también, pero es más una introducción a lo que se supone que es un tema que estoy viendo que van, o al menos está en su tarea de los del SC. No sé si el SB lo van a ver,
me parece que no, pero con el ingeniero Rosales al menos sí entra. Al examen como tal, este ejercicio no, pero en la tarea sí, y puede que la teoría sí. Me refiero a campo eléctrico para una distribución continua de cargas. Hasta ahora hemos hablado del campo eléctrico para distribuciones discretas, ¿no? Para puntos. Carga 1, carga 2, carga 3. La pregunta sería, ¿qué pasa si en lugar de tener carguitas así que yo puedo contar 1, 2, 3, 4 cargas, yo tengo un objeto cargado? A ver, vamos a ver a qué me refiero. Vamos a hacer el ejercicio 41, el práctico, que no me acuerdo si es el de Eulogio de Rosales, pero de uno de los dos. Para introducir ya este tema, que no sé si ya han entrado, porque no me dicen nada, pero si lo veo aquí en el práctico, yo asumo que lo van a ver. Ya hemos estudiado bastante, creo yo, el tema de ejercicios que pueden entrar al examen. Hemos hecho modelos, están en las grabaciones, hemos hecho ejercicios fáciles, sencillos de hacer, rápidos, teoría hemos hecho ya. Ahorita quiero entrar a este nuevo tema. No sé qué tan nuevo será, porque me parece que en un grupo ya lo avanzó. Y bueno, explicarlo, ¿no? Dado un anillo de radio U que posee una distribución de cargas Q uniforme, determinar el valor del campo creado en el punto del eje del anillo situado a una distancia X de su centro. ¿Qué ocurre con el campo eléctrico en el centro del anillo y a una distancia muy grande? 3 preguntas, ¿no? Bueno, aquí entramos a lo que es el tema de campo eléctrico para una distribución continua, ya no discreta, continua de cargas. ¿Ok? Lo avanzamos hoy, perfecto, entonces está bien que yo empiece con esto. ¿Cuál es el asunto? Todo este cuerpo está cargado de manera uniforme, me dice, esa también es una ventaja. Una distribución de carga Q uniforme. Es decir, todo este cuerpo tiene una carga Q. El problema es que yo no puedo agarrar como tal todo el cuerpo, por ejemplo, y decir, ¿no? No hay manera, digamos, que yo agarre todo esto y dibujar, qué sé yo, sería una superficie que dibujaría en este punto y cómo lo afecta. A ver, yo sé, lo que sé es que el campo eléctrico es la constante K por Q sobre la distancia al cuadrado. Y incluso aquí y obligatoriamente aquí tendría que añadir un vector unitario. No sé si bien esto del vector unitario, en el avance que vieron hoy, o simplemente lo obviaban, lo siguen obviando. ¿Ya? Se puede oír, vamos a decir que esto es así, ¿no? Ok. El problema ahora es que la manera de trabajar, ¿cuál es? Yo a todo este cuerpo cargado, a todo este Q, voy a tomar una porción pequeña de ese cuerpo, tan pequeña como me sea posible. Voy a decir que es una porción infinitesimal. Por eso aquí coloco un diferencial de Q. ¿Qué es un diferencial? Es un pedacito muy pequeño de algo. ¿Qué hacíamos en cálculo 1, en cálculo 2, cuando hablábamos de integrar una función? Tomábamos pedacitos muy pequeños de esa función, ¿no? Y hallábamos su área. Luego sumábamos todas esas áreas, porque eso es integrar, la integral no es más que una suma. Sumábamos todas esas pequeñitas áreas y nos daba el resultado total, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Es decir, si yo tengo una función así estrambólica, ¿no? La que sea, con tal que sea una función, ¿no? Y yo quería saber el área debajo de esta curva desde 0 hasta un punto X, digamos. Yo integraba de 0 a X, ¿no? Pero ¿qué es lo que hacía? En teoría yo tomaba pequeñas porciones de distancia y sacaba primero la suma de esto. Después tomaba otra pequeñita y sacaba la suma de esto. Tomaba otra pequeñita y sacaba la suma de esto. Y así iba haciendo constantemente, integrando todas esas pequeñas sumas, esos diferenciales de longitud, los iba sumando desde 0 hasta X, ¿no?
diferencial de longitud, digamos. Y esto me daba un área. Esa era la integral, ¿no? Espero que se acuerden de ese concepto. Lo mismo estamos aplicando aquí, que yo estoy tomando pequeños pedacitos de carga que después los voy a sumar. Entonces, si yo estoy tomando pequeños pedacitos de carga, yo lo que estoy hallando es un pequeño pedazo de ese campo eléctrico, ¿no? En cada uno. Si tomo este pequeño pedacito de carga, por ejemplo, trazo una línea, la línea de acción entre ese pedacito y el punto donde voy a hallar el campo eléctrico, a una distancia X me dice que lo voy a hallar un pequeño diferencial de campo. Si yo tomo otro pequeño pedacito y trazo la línea de acción, voy a hallar otro pequeño diferencial de campo. Y así podría ir yo haciendo con cada pequeño pedacito de carga, ¿no? Voy a hallar pequeños pedacitos de diferenciales de campo. Y al sumar yo todos estos vectores, ¿no? Al sumar todos los diferenciales, obtengo el campo total. ¿No es verdad? Entonces, un pequeño diferencial de campo que va a ser igual. K es una constante. Eso no lo voy a cambiar. La distancia R, en este caso, también es una constante, ¿no? Esta R, esta distancia, si esto es un anillo, un círculo, esta distancia R, que ahorita la vamos a hallar, tampoco va a cambiar en un principio. Multiplicado, ¿por qué estoy multiplicando? Por pequeños pedazos de carga, diferenciales de carga. Esto en un principio es campo eléctrico para una distribución continua de carga. Ir tomando pedacitos de carga e ir sacando el campo eléctrico para cada uno de esos pedacitos y al final sumarlos. ¿Ok? En un principio es eso. ¿Ya? Ese es el concepto de distribución continua de carga, campo eléctrico. Ahora, sigamos con el ejercicio, ¿no? Porque el ejercicio tiene una resolución. El concepto es ese, tomar pequeños pedazos de carga, diferenciales de carga, e ir hallando pequeños pedazos de campo, diferenciales de campo, y al final sumarlos todos para que me dé el campo total. En este ejercicio específico en el que tengo esto, fíjense, es un anillo, una distancia acá, incluso aquí me dice el ejercicio todo lo que acabo de explicar, ¿no? Voy a tener diferenciales de campo. Primer paso, ¿no? Si yo, toda esta mitad de acá arriba, este semicírculo de aquí, si yo hiciera lo mismo que hice ahorita, todos esos resultados me van a dar líneas de campo que van a estar hacia abajo, ¿no? De la X, de este eje, digámosle a este eje X, esta horizontal. Si yo tomo la otra mitad, me va a estar dando todo hacia arriba, ¿no? Y obviamente que en estos dos puntos, en este y en este punto, ¿no? Porque son dos puntos los que tengo, ¿no? O sea, como es un anillo, es un poco difícil visualizarlo así, espero que puedan, pero es un anillo, me dice que en el eje del anillo, en su centro, a una distancia de ese centro está el punto. Entonces voy a tener aquí un campo debido a este de la izquierda, a esta diferencial de la izquierda, y voy a tener otro campo debido a este diferencial de la derecha. Ahora, como es una distribución continua, uniforme, diré, de cargas, me dice que esos diferenciales que yo estoy tomando de este cuerpo, todos ellos tienen la misma carga. Esta distancia R de acá, la están viendo, ¿no? Esta R de aquí, es la misma distancia si yo agarro desde cualquier diferencial. Desde cualquier punto del círculo, la distancia desde cualquiera de esos puntos a este punto es lo mismo. O sea, las cargas son las mismas. La distancia R va a ser la misma. Digamos que esta línea de aquí me representa la suma de todas estas líneas de campo que estaban hacia arriba, ¿no? Que está bien asumir eso, digamos. Y las de abajo, por lo tanto, esta línea roja de aquí abajo representa todos los diferenciales de carga hacia abajo, ¿no? Si yo saco componente en X y componente en Y de uno, y saco componente en X y componente en Y de otro, ¿qué va a pasar? Las componentes en Y, fíjense, van a tener el mismo valor
porque es la misma carga y la misma distancia, pero de sentido contrario, ¿sí o no? Estas están yendo hacia arriba y estos están yendo hacia abajo. Es decir, por cada diferencial que yo hallo en este punto, por ejemplo, por hallarlo en este punto, hago que su componente en Y se cancele. Si lo hallo en este punto y lo hallo en este supuesto, hago que se cancele. Y así para todas las para respecto a las dos mitades, ¿no? Las componentes en Y de esta mitad de arriba se va a cancelar con la componente en Y de esta mitad de abajo. Se van a cancelar. Se ve, ¿no? Es importante que se vea y que se entienda, porque de otra manera no se puede hacer el ejercicio. Pero que, ok, con las componentes en Y se eliminan. ¿Qué pasa con las de X? Por cada componente en Y, por cada diferencial de carga, por cada diferencial de campo que estoy hallando, hay un diferencial de X. Por cada diferencial de campo hay un diferencial de X. Todos van hacia la derecha, ¿no? Por cada diferencial de campo hay uno de X. Por cada diferencial de campo hay uno de X. Por cada diferencial de campo hay uno de X. Las componentes en X entonces están yendo hacia el mismo lugar. Y estoy demostrando que la mitad de arriba y la mitad de abajo, ¿no? Tienen el mismo valor. ¿Sí o no? La mitad de arriba y la mitad de abajo van a tener el mismo valor. Es decir, yo puedo decir para este ejercicio que el diferencial de campo, ¿no? O el campo eléctrico en ese punto, llamémosle en el punto P, a este punto de aquí llamémosle el punto P, va a ser 2 veces el diferencial de campo en ese punto P, ¿no? En ese punto, pero su componente en X. ¿Ok? Esta componente en X debido a este vector de aquí, que es la suma de todos estos de abajo, es el mismo componente en X de este vector de aquí arriba, que es la suma de todos los de aquí arriba. Los dos son iguales, y como van en la misma dirección, se suman. Se suman, ¿no? Yo puedo decir que se duplica, ¿no? En realidad, este vector de aquí, se duplica este vector de acá. 2 veces el diferencial de campo en X. ¿Ok? Ok. Ahora, pero este diferencial de campo en X, ¿a qué es igual? Este diferencial de campo en X. Por, eh, por trigonometría, yo sé, ¿no? Aquí incluso me da un ángulo, no es por nada. Este radio U de acá, con esta distancia X de aquí, forma, con esta distancia R de aquí arriba, forma un triángulo rectángulo, ¿no es verdad? Aquí hay 90 grados, tendría yo hipotenusa, cateto opuesto, cateto adyacente. Respecto a este ángulo de aquí, que se va a repetir, como ya vimos, creo que el día de ayer hicimos ejercicio, sé que aquí en teoría están los que no asistieron a la arquitectura de ayer, podríamos seguir haciendo los ejercicios de ayer para repasarlos con ustedes o pueden verlos en la grabación, ¿no? Creo que lo mejor es que lo vean en la grabación, pero este ángulo de aquí se repite acá abajo. Este ángulo de aquí se va a repetir aquí arriba. Teorema de Tales se llama eso, si no me equivoco. O bueno, creo que más bien es una propiedad de los ángulos, ¿no? Que se repiten de esa manera. Este ángulo de aquí, ¿no? Ese ángulo de ahí, como yo estoy hallando componente, ¿no? Componente en X de este vector de aquí, o de este vector que ya vemos que es lo mismo respecto a X, ¿no? Esto va a tener una componente en X debido al abajo y una componente en X debido al arriba. Este ángulo es el que voy a usar. ¿Y cómo hacía yo? Si yo tenía un vector de esta manera y quería hallar su componente en X, digamos el vector A, esto era A por el coseno del ángulo, ¿no? Entonces, esa componente en X del diferencial de campo en X va a ser el diferencial como tal por el coseno del ángulo, ¿no? Puedo reescribir entonces esta ecuación como 2 veces el diferencial del campo por el coseno de θ. ¿Ok? Esto creo que aunque no usan vectores unitarios, lo siguen dibujando con la flechita, ¿no? Bueno, sigamos trabajando con la ecuación.
Yo reemplazo este diferencial de campo por la fórmula que yo conozco aquí arriba. Va a ser 2 veces K por un diferencial de Q dividido una distancia al cuadrado multiplicado un coseno de tita, ¿no? Ahora, yo no quiero trabajar con coseno de tita, no quiero trabajar con ángulos, porque aquí abajo tengo una distancia, ¿ok? Como aquí abajo ya tengo una distancia r en metros, no puedo estar trabajando con ángulos y con distancias a la vez, no, digamos, el ejercicio se me complicaría aún más. O trabajo con ángulos o trabajo con distancia. Yo sé que el coseno de tita aquí es igual. Como estos ángulos se repiten, este ángulo de aquí se repite aquí, yo puedo usar las distancias que están aquí. Al fin y al cabo, estas distancias forman este ángulo, que es el mismo que el de acá abajo. Entonces, aquí es igual este ángulo. Cateto, yo podría usar cualquier, bueno, no cualquiera, ¿no? El coseno del ángulo, aquí es igual, cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Les había dicho que si es que no les permite formulario, que Julio Profe enseña este memo técnico, ¿no? Parece una tontería, pero ayuda bastante. Seno opuesto sobre hipotenusa, cateto, coseno adyacente sobre hipotenusa, tangente opuesto sobre adyacente. El SOHCAHTOA que le llaman. El coseno entonces aquí es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente a este ángulo? X, ¿no? ¿Cuál es la hipotenusa? R. Entonces yo voy a reemplazar acá que el diferencial de campo en ese punto va a ser igual a 2 veces K por el diferencial de carga dividido R cuadrado por coseno de ángulo, no, X sobre R. ¿No? Ahora, sigamos. El diferencial de campo aquí en el punto P va a ser igual a... no, no es R, no, perdón. Esto... Ahora, ¿qué es igual a esta distancia R? Esta distancia R, ¿a qué es igual? Si es un triángulo rectángulo, ¿no? Si esto es un triángulo rectángulo, R es igual a, bueno, R cuadrado, digamos, es igual a U cuadrado, que es el radio, más X cuadrado, la distancia, ¿no? Teorema de Pitágoras. Entonces yo puedo decir, ¿no?, que aquí abajo reemplazar esa R, 2K por diferencial de Q sobre U cuadrado más X cuadrado, esto lo multiplico por X, dividido R. ¿Pero cuánto es R? R sería la raíz cuadrada de U cuadrado más X cuadrado. ¿Por qué no trabajo con R? Porque yo tengo que trabajar con Q. La integral la voy a hacer respecto a X, diré. ¿Ya? Porque estoy trabajando con ejes cartesianos. No puedo trabajar con R, que es este radio, ¿no? Por más que sea un constante, yo necesito trabajar con un valor de X. R es la raíz cuadrada de U más X cuadrado, ¿no?, que yo puedo reescribir como U cuadrado más X cuadrado elevado a la 1 medio, ¿no? Es lo mismo, ¿sí o no? Elevado a 1 medio, raíz cuadrada. Esto va a quedar como 2 veces K por el diferencial de carga dividido U cuadrado más X cuadrado. Como las bases son iguales, los exponentes se suman, ¿no? Esto sería las 3 medios por X. Ya lo tengo todo en función de X, ¿no?, de U, que también es un dato, bueno, es un dato que podría darme el ejercicio, ¿no? Aquí me dice U, un radio U, 2K son constantes, aquí lo tengo, ya puedo integrar, ¿okay? Voy a integrar. La integral del diferencial en el punto P va a ser igual a la integral y copio todo lo de la izquierda. 2K de Q de X, 2K de Q de X sobre
U al cuadrado, que es el radio del círculo, más X, la distancia desde el centro del círculo hacia el punto P, elevado a la 3 medios. La integral del diferencial es el valor E de P, ¿no? ¿Qué puedo eliminar de aquí? Puedo sacar constantes. Para eso hice eso, en realidad. 2 es constante, K es constante, X también va a ser una constante en realidad, ¿no? El punto P va a ser siempre a la misma distancia X. X es constante. U al cuadrado y X cuadrado, U y X son constantes, ¿no? U no varía, no sin importar en qué punto del círculo yo tome, siempre es el mismo radio. U es constante, X es constante, por eso es que lo puedo sacar. La integral de qué va a ser del diferencial de carga. Del diferencial de carga, ¿cuáles son mis límites de integración? Si yo estoy hablando de un diferencial de carga, yo tengo que integrar respecto a una carga, ¿no? ¿Qué habíamos dicho al inicio? Que yo estaba contemplando solamente la mitad de un círculo, ¿no? Porque este 2 de aquí ya me está diciendo que lo que salga de esta suma, la componente en X, que es la que estoy sacando, la multiplico por 2, ¿no? Entonces la carga va a ir desde 0 hasta la mitad de la carga Q. Q mayúscula en realidad, ¿no? Que es la carga de todo el cuerpo. Esta Q mayúscula es la carga de todo el disco como tal. Dos veces K por X sobre U cuadrado más X cuadrado, 3 medios, multiplicado, integro, ¿no? Esto va a ser Q con los límites de integración 0 a Q2, ¿no? 2K por X sobre U cuadrado más X cuadrado a la 3 medios por límite superior menos límite inferior, Q sobre 2, simplemente. El campo entonces va a ser 2 con 2 se va a ir y esto va a quedar K por X por Q dividido, esto Q mayúscula en realidad no había dicho, que es la carga total del todo el cuerpo, sobre U cuadrado más X cuadrado elevado a la 3 medios. Esta fórmula que me permite saber el valor del campo en cualquier punto del eje del anillo situado a una distancia. Esta fórmula me sirve para cualquiera. Yo X podría variarla. Podría hallar el punto de aquí, podría hallarlo en este punto, podría el radio también aumentar o disminuir. Y esta fórmula de aquí me va a permitir hallar, si me da radio y me da distancia, yo puedo hallar el campo eléctrico a cualquier distancia de este disco U. Bueno, la base pero es esta de acá. ¿Okay? Y así sería ese ejercicio, el ejercicio 41. Bueno, ahora las otras preguntas, ¿no? ¿Qué ocurre en el centro del anillo? Si yo el punto donde voy a ir el campo sería aquí. Bueno, aquí ya no existe distancia en X. Distancia en X es 0, ¿no? Fíjense qué pasa en el centro del anillo. ¿Qué significa el centro del anillo? Que X vale 0. ¿Ok? Hagamos eso, por ejemplo. Entonces, si X es 0, que perdón, eso es lo que significa estar en el centro del anillo, ¿no es verdad? Usemos la fórmula que acabo de encontrar, que acabamos de encontrar. 2 veces K multiplicado por 0 por la carga dividido U cuadrado más 0 al cuadrado elevado a 3 medios. 0 multiplicado por cualquier número, 0. Aquí me va a quedar U cuadrado a las 3 medios, 0 sobre un número, 0. El campo eléctrico en ese punto, ¿no? En el centro del anillo va a ser 0.
tiene sentido, ¿no? Este cálculo, porque si yo estoy aquí, el campo eléctrico generado por este diferencial va a ir hacia abajo, pero por el de aquí va a ir hacia arriba. Por el de la derecha va a ir hacia la izquierda, por este de la izquierda va a ir hacia la derecha, por este punto va a ir hacia allá, pero por su otro extremo va a ir hacia abajo. O sea, todas las líneas de campo se van a cancelar en este punto. Entonces, si yo colocara una carga, se va a quedar ahí, quietecita. Y a una distancia muy grande, veamos. Ahora C, X es, digamos, infinito. Una distancia extremadamente grande. Va a ser 2 veces K por infinito, ¿no? Por la carga Q dividido U cuadrado más infinito al cuadrado elevado a 3 medios. 2 por K por Q por infinito, infinito va a quedar arriba infinito todo, ¿no? U cuadrado más infinito al cuadrado infinito, U cuadrado más infinito, 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 la raíz tercia de infinito es infinito. Y esto es una indeterminación, ¿no? Que en realidad a nivel de cálculo no me dice nada, pero yo puedo hacer un análisis más bien gráfico. Si la distancia es muy grande, digamos que, como digo, ¿no? Una distancia infinita, ¿qué me dice la ecuación del campo eléctrico? Que decae con el cuadrado de la distancia, es decir, a más lejos esté el punto de la carga, más débil va a ser el campo. Si la distancia es demasiado grande, entonces prácticamente no va a existir campo eléctrico tampoco. O su influencia en ese punto va a ser minúscula, pequeñísima, ¿no? Por eso es que nosotros no sentimos prácticamente el campo eléctrico generado ¿por qué decirles, no? Por ejemplo, bueno, de lo que sea en realidad. No sé si conocen, en los hospitales ya hay aceleradores lineales, por ejemplo, ¿no? Esas son máquinas que funcionan a base de acelerar partículas por medio de campos electromagnéticos a velocidades muy altas. ¿Y por qué no es peligroso para la mayoría de la población? Bueno, porque ese campo que generan, por más que es muy potente, a distancias muy pequeñas, si te salís lejos de la habitación, ya ese campo, como decrece con el cuadrado de la distancia, ya es insignificante. O sea, vos en tu casa no tenés por qué tenerle miedo al acelerador que está en el hospital. De la distancia de tu casa al hospital es ridículo, ¿no? Ese es el punto que quiero que entiendan. Decrece con el cuadrado de la distancia. Si la distancia es muy grande, el campo también va a tender a cero, ¿ok? Aunque la fórmula me salga una indeterminación, yo sé por gráfica y por teoría que a más crece la distancia, el campo decrece. Eso significa esta fórmula. Al fin y al cabo, la fórmula empezó como, yo digo que el campo, alguien se dio cuenta que a más grande era la carga, más grande era el campo. Ah, ya. Luego alguien se dio cuenta que a más lejos estaba uno del campo, el campo decrecía, entonces tenía que dividirse entre R. Luego alguien se dio cuenta que eh, la, la intensidad con la que crecía el campo no era lineal, porque esto es lineal, sino que por alejarme 1 centímetro disminuía el triple, por ejemplo. Por alejarme 2 centímetros disminuía 20 veces, por exagerar. Entonces esa disminución no era lineal, sino que tenía que ser cuadrática. ¿Influía algo más en el campo o no? ¿Cómo elimino yo una proporción? Añadiendo una constante. Listo. Esa sería una manera muy burda de explicar cómo se llega desde una proporción hacia una fórmula, ¿no? Y así con todas las fórmulas que existen en el universo. ¿Okay? Eso respecto entonces a distribución continua de carga. En su práctico, de nuevo, este es el único ejercicio que he visto de distribución continua, me parece. No he visto más ejercicios. Todos los demás son distribuciones discretas. Esto en todo caso de quién era, esto es física SC. Ah, esto es de Rosales, tenía que ser de Rosales, claro. Ese es el único ejercicio que he visto de campos con cargas continuas, ¿ok? Es más como teoría, más que nada.
que se los da, me parece. No me acuerdo si aquí me enviaron modelos de exámenes. No salían campo eléctrico por distribución continua de carga. Eran más que nada fuerza de Coulomb y potencial eléctrico, ¿no? A ver. Creo que había un ejercicio que no hicimos ayer, pero que sería bueno que lo hagamos, ¿no? No me acuerdo cuál fue. ¿Tiene alguno de ustedes modelo de examen para hacer? O preguntas, ¿no? Si me preguntan a mí qué tema entra al examen, qué ejercicio entra al examen, no lo sé, ¿no? De verdad que no lo sé. Yo hace semestres que no doy examen de esta materia como tal. No tengo modelos ni nada. Estoy viendo de la asignatura de ayer si nos quedó algún ejercicio sin hacer. Este, por ejemplo. Bueno, este es un ejercicio de examen. Creo que esto es de eulogio. Ya. Y no lo hicimos ayer, así que lo vamos a hacer ahorita. Una carga puntual Q. Bueno, creo que lo voy a copiar y pegar el ejercicio mejor. Este de acá. Ojalá que no se cuelgue. Digo que es del ingeniero eulogio porque creo que la persona que me lo pasó es de LSC. No estoy del todo seguro. Pero es un modelo de examen de física 3, ¿no? Así que debería valer para todos. Una carga puntual Q se coloca en el eje X en el origen. Ok, de lleno me está diciendo de una vez que me arma un sistema de coordenadas X y Y, que con eso me voy a apoyar para trabajar. Esta es como la metodología, como les digo, ¿ok? Para cualquier tipo de ejercicios lo mejor es que se armen su eje de coordenadas. Y que sean hábiles, ¿no? Porque en el examen es necesario ser rápido. Se coloca una carga puntual Q, ok, una carga puntual Q que le voy a poner de color, no sé, amarillo. En el eje X, en el origen, ¿no? En el eje X, en el origen. Se coloca una carga puntual idéntica en el eje X en X igual a menos 1 metro. O sea, una carga idéntica en X igual a menos 1 metro. Voy a decir que menos 1 metro está aquí. ¿Sí? Esto es X igual a menos 1. Y es otra carga Q. Si la carga Q es de 40 microcoulombios, es decir, es positiva, es una carga positiva, ¿cuál es la magnitud de la fuerza electrostática sobre la carga en Q igual a más 1? Ah, y otra en Q igual a más 1, perdón. Me faltó dibujar la carga Q igual a más 1 a la derecha. Hay una en menos 1 y otra en más 1. Aquí. Esto es X igual a 1 y aquí hay otra carga Q. Las tres son idénticas. Una carga puntual idéntica en el eje Q y otro en ta. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza electrostática sobre la carga en X igual a 1 positivo? Aquí. Ok. ¿Cuál es la metodología? Y atiendan porque no quiero que les vaya mal. ¿Qué decía yo? Se armaban el plano, ubicaban las cargas. Yo me ubico en la carga, en caso de Coulomb, que esto es fuerza de Coulomb, me ubico en la carga donde me voy a mover. Esta es la carga que se va a mover. Me ayudo con los signos para definir las líneas de acción. Es decir, digamos que primero trabajo sobre la que es X igual a menos 1. Esta es positiva, las tres son positivas. Positivo con positivo, ¿qué va a pasar? Se va a repeler, va a huir esta carga Q de la carga Q positiva. Aquí voy a tener entonces una fuerza debido a la primera carga. A esta la voy a llamar la primera, ¿no? Las tres son las mismas cargas, pero para definirlas, ¿no?
para diferenciarlas de alguna manera. Listo. Q2 es positiva, el punto, me vuelvo a ubicar en el punto, Q2 es positiva, también va a haber repulsión. Va a haber así, en ese sentido una fuerza 2 en este sentido. ¿Hay más carga? No. Es decir, yo tengo que hallar entonces una fuerza 1 y una fuerza 2. Empecemos con fuerza 1. ¿Qué me dice la ley de Coulomb? K por el producto de las cargas dividido el cuadrado de las fuerzas que lo separan. ¿Tengo todos los datos? Sí. K es una constante, 9 por 10 a la 9. Q, las tres cargas tienen el mismo valor. Las tres son de 40 por 10 a la menos 6 coulombios. Como son las dos las mismas, puedo decir al cuadrado dividido. Lo que varían son las distancias, fíjense. Ahora, ¿qué distancia hay de aquí, desde este punto, hasta la carga Q1? Yo sé que de aquí hasta acá hay menos 1 y de aquí hasta aquí es 1. Pero a mí me interesa la distancia. La distancia. No porque este sea menos 1, quizás cometa el error yo de decir 1 menos 1, 0. Ah, la distancia de aquí hasta acá son 0 metros. No tiene ningún sentido, ¿no? Porque yo estoy hablando de distancia, no estoy hablando de dirección, ni sentido, ni nada. ¿Qué distancia es? De aquí hasta aquí es menos 1, ¿no? Pero el módulo es 1. De aquí hasta aquí es más 1, que su módulo es 1. Entonces esta distancia de acá, ¿cuánto va a ser? 2, ¿no? Ni siquiera me da unidades, pero si estamos trabajando fuerza eléctrica o estamos en física, yo necesito que esa distancia tenga una unidad. Ah, sí me da metros, perdón. Metros. ¿Se entiende, no? El cómo hay distancia. Quizás una manera más correcta de hacerlo sería definir dos puntos, ¿no? El punto A y el punto B, que esta es la manera larga de hacerlo. Y decir qué distancia hay de A a B. Si yo conozco las coordenadas de A en vectores, que la coordenada aquí es 1, 0, y la coordenada de B es menos 1, 0. Si yo quiero hallar la distancia de A a B, es el punto de llegada, ¿no? Menos 1, 0, menos el punto de partida, 1, 0. La distancia de A va a ser menos 1, menos 2 en X, 0 menos 0, 0. Como no me interesa no me interesa el vector distancia, me interesa la distancia, saco un módulo de esta distancia, que sería la raíz cuadrada de su componente en X, que es menos 2 al cuadrado, más su componente en Y, 0 al cuadrado, y esto sería menos 2 al cuadrado es 4, raíz cuadrada de 4 es 2 metros. La manera analítica de hallar todo eso, que simplemente si yo sé esto, que quiero distancia, que esto es 1 y que esto es 1, es mucho más sencillo, ¿no? ¿Se entiende? Y no lo hago porque sea magia, sino que lo hago porque la matemática me indica que es correcto. Bueno, eso estuvo muy de más, creo yo. Quizás las personas que sí son hábiles en vectores me han entendido, pero los que no sean o no recuerden mucho, espero que hayan quedado claros y que entiendan esto, ¿no? Como me encanta alargar ejercicios que son sencillos. La distancia esa entonces de Q2 a Q3 es 2 al cuadrado. Nada, ¿no? Realizo el cálculo. 9 exponente a la 9 por 40 exponente a la menos 6 por 40 exponente a la menos 6 dividido 4. Esta fuerza es de 3,6 newtons. Ahora hallemos la fuerza 2. Es, bueno, lo mismo, ¿no? 9, casi lo mismo. 9 por 10 a la 9 por 40 por 10 a la menos 6 al cuadrado dividido. ¿Qué distancia hay desde Q1 desde Q2 hasta Q3, perdón? En módulo, ¿no? Sé que es 1 directamente. 1. 1. Al cuadrado, 1. F de 2 entonces va a ser 9 exponente 9 por 40 exponente a la menos 6
por 40 exponente a la menos 6. Dividido entre 1, pues 1, ¿no? Esto es 14,4. Fíjense que aquí se ve muy bien lo que he intentado explicarles todo este tiempo. El 1, 2 es el doble de 1. O sea, solamente por una diferencia de 1 metro, o sea, del doble entre una carga y la otra que son idénticas, una es 3,6 y otra es 14,4. Si no existiera el al cuadrado, ¿no? El al cuadrado, esta sería 3,6 y esta sería el doble de 3,6, 7,2, ¿no? Pero fíjense cómo decrece. Esta está cerquita, tiene esta fuerza. La alejo 1 metro y ya decreció esta cantidad de la fuerza. A eso me refiero con que decrece al cuadrado de la distancia. Nada, como las dos fuerzas van en el mismo sentido, la fuerza total va a ser la suma de 3,6 más 14,4. Más 3,6. Esto es 18 newtons. La respuesta correcta, el inciso A. ¿Okay? De nuevo, este ejercicio lo he alargado un montón por intentar explicarlo paso a paso, pero ustedes deberían poder hacerlo en menos de 5 minutos esto. ¿Okay? No es complicado. ¿O alguna pregunta sobre esto que no hayan entendido? Pregunten. Aunque parezca, aunque piensen que no, quizás es una pelotudez y todo el mundo entendió menos yo, igual pregunta. Porque después se aplazan en el examen y quieren retirar. Y no está tan complicado. Mientras busco por aquí algún otro ejercicio, algún otro modelo que me hayan pasado y yo no haya hecho. Este ya lo hice en la anterior auxiliatura, estos tres lo hice en la anterior auxiliatura. Y pues no pillo más ejercicios, ¿no? De ese tipo. Bueno. Si no hay más preguntas y no hay más propuestas, entonces yo creo que lo vamos a acabar aquí, ¿ya? Lo que más me interesa realmente es que vean la asignatura de ayer, bueno, porque hicimos más modelos, más preguntas de modelo de examen, están ahí. No la voy a repetir porque ya lo hice, tienen el video, pueden acudir a él. Sé que quizás no me hayan entendido nada absolutamente de esto. Pueden usar esto para hacer su tarea, los que no lo hayan hecho, colocar esto aquí, ¿no? Al menos para rellenar, digamos, el práctico y que parezca que hicieron algo. Porque tampoco voy a ser yo muy exigente con esta parte, porque hasta donde sé, el SB y el SA no, tampoco es que vean esto, realmente. Solamente creo que es el ingeniero Rosales el que le gusta meter este, que no es que esté mal, es interesante, pero bueno, no vemos mucho de esto en Física 3. Bueno, si entendieron este ejercicio de potencial eléctrico y este último que hemos hecho, esos son los que traen al examen, ¿no? Es ese tipo de... Con eso estaría más que bien. Les recomiendo que revisen la asignatura de ayer, que hicimos más ejercicios todavía de módulos de exámenes. Si no hay más preguntas, ni dudas, ni propuestas, lo acabamos aquí, ¿ok? Nos veríamos con el SA, nos vemos mañana, creo, que es su laboratorio, no se olviden. Y con los demás nos vemos la siguiente semana. Bueno, nos vemos.